Su Consulta Médica, el primer programa médico dedicado a la población de la zona oriental, mediante el cual le llevamos hasta la comodidad de su hogar a los mejores médicos de la zona, para que usted pueda hacer sus consultas a un profesional de prestigio. Es un espacio creado para beneficio de la población, mediante el cual realizamos una función social. Este programa es para usted, para que le consulte a nuestros médicos invitados sus dudas y obtenga una respuesta de un profesional de la salud. Su Consulta Médica, conducido por Efraín Reyes, por Televisión Oriental, Canal 23. Buenas noches, amigos televidentes, gracias por estar en sintonía de un nuevo programa de Su Consulta Médica. Como siempre, les saluda Efraín Reyes. Estamos transmitiendo desde las instalaciones centrales de Televisión Oriental, Canal 23, en señal abierta. También les recordamos que estamos en las principales compañías de cable del país, como es Claro TV, Canal 74 en el básico y Canal 24 en el digital. En Tigo estamos Canal 23 en la zona oriental, Canal 95 en la zona paracentral, e igualmente Canal 95 en la zona occidental del país, completamente en vivo Su Consulta Médica. También les recordamos que tenemos la alianza con Centroamérica TV y Tele El Salvador en los Estados Unidos de América, ahí lo pueden ver en la parte baja, Canal RCN 596 y Cablevisión 228, completamente en vivo. Aprovechamos para enviarles un efusivo saludo a nuestros compatriotas que nos sintonizan desde los Estados Unidos, en las 5 ciudades más importantes de la costa este: Washington, Boston, Filadelfia, Long Island y la ciudad de los rascacielos, Nueva York, completamente en vivo. También les recordamos que estamos en todas las plataformas de las redes sociales. Se está transmitiendo este programa en Facebook Live, a través de TVO Canal 23 Salgado y a través de Su Consulta Médica con Efraín Reyes en Facebook, completamente en vivo. Nos puede hacer llegar cualquier comentario, sugerencia, cualquier pregunta, y aquí en vivo nuestra invitada de esta noche, que será la doctora Claribel Velázquez, cardióloga. Ella le contestará cualquier inquietud sobre los temas a desarrollar, las enfermedades cardiovasculares. Le recordamos también que tenemos habilitado nuestro canal de YouTube, Efraín Reyes, Su Consulta Médica, la app del canal, TVO canal23.com, la pueden bajar a través de Play Store o Google Store y le dan clic donde dice Televisión en Vivo, y perfectamente en cualquier parte del mundo con su teléfono móvil se puede educar en salud con Su Consulta Médica. Consejos prácticos y oportunos para el cuidado de su salud. En YouTube, pueden entrar al canal de YouTube, igual buscan el tema, buscan el médico y ustedes se pueden educar en salud igual a través de nuestro canal de YouTube, Su Consulta Médica. El tema de esta noche es un tema muy importante: infarto del corazón, y por supuesto tenemos como invitada especial a la doctora Leili Claribel Velázquez. La doctora Leili Claribel Velázquez es graduada de la Universidad Nacional de El Salvador, hizo la especialidad de Medicina Interna en el Hospital Nacional Rosales en la ciudad de San Salvador, hizo la subespecialidad de Cardiología en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, México, Distrito Federal, hizo la subespecialidad de Ecocardiografía en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, también en México, Distrito Federal. Actualmente forma parte del staff de cardiólogos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social Regional San Miguel, y por supuesto con su clínica privada en el edificio médico La Paz, sexto nivel, lo que se conoce como el conglomerado de clínicas del Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Paz, aquí en la ciudad de San Miguel. Les recordamos, a partir del segundo y tercer segmento habilitamos las líneas telefónicas para que usted, estimado amigo televidente, pueda accesar a uno de los mejores cardiólogos de la zona oriental, como es la doctora Leili Claribel Velázquez. La doctora Leili Claribel Velázquez es graduada de la Universidad Nacional Salvador y hizo la especialidad de cardiología en México, Distrito Federal. Doctora Velázquez, bienvenida. Gracias por estar una vez más en Su Consulta Médica, doctora, para compartir estos temas tan importantes como son las enfermedades cardiovasculares y, por qué no decirlo, lo grave que puede ser un infarto al corazón que nos puede costar la vida. Doctora, sí, muchas bienvenida. Gracias, agradeciendo nuevamente la invitación a su programa, y no nos cansamos de estar en estas conferencias dirigidas a la población salvadoreña, en el cual pues tocamos, como decías, Efraín, un dato o un tema muy importante, que incluso es una verdadera emergencia médica. Como dicen, corazón es tiempo, y entre más temprano podamos diagnosticar los primeros síntomas y iniciar un tratamiento adecuado, esa vida se puede rescatar de este paciente. Bueno, doctora, antes de iniciar con el tema propiamente dicho, de lo general a lo específico,
de lo fisiológico a lo patológico. El corazón, doctora, ¿cuál es la función de ese órgano, el corazón? Que se habla mucho de que es del tamaño del puño de cada quien, por decir algo. ¿Cuál es la función normal del corazón? Y después entramos a la parte patológica de lo que es el infarto. Así es. Pues el corazón es un órgano que está alojado en la caja torácica, que desde muy temprana edad fetal, o sea, ya en nuestro vientre de nuestra mamá, empieza a funcionar el corazón. La función del corazón es una bomba en la cual a través de sus 4 cavidades hacen un complejo pero estructurado funcionamiento del paso de la sangre por todo nuestro organismo. De eso se ayuda también todas las demás vasos sanguíneos para poder en una mujer llevar 4 litros de sangre cada minuto, independientemente de la actividad que estemos realizando. Por ejemplo, podemos estar dormidos y el corazón sigue funcionando. Y los 5 litros que pueden ser irrigados en un hombre. ¿Para qué nos sirve? Pues a través del corazón se lleva a todos los demás órganos, al riñón, al cerebro, al hígado, al estómago, todos los nutrientes, todo el oxígeno que necesitan cada uno de los órganos para poder funcionar adecuadamente. El corazón, pues como les mencionaba, es un órgano noble que hasta que deja de latir, por eso dice la gente, murió de un paro cardiorrespiratorio, que significa que la función del corazón dejó de percibirse. Bueno, doctora, iniciamos el tema de esta noche, infarto del corazón. Desde el punto de vista de un especialista en cardiología, ¿cuál es la definición actual de lo que se conoce como el infarto del corazón? Sí, bueno, para dar una definición clara de qué es un infarto del corazón, más o menos vamos a utilizar unos sinónimos. El infarto agudo al miocardio, conocido también como un ataque al corazón, no es nada más que la muerte o la necrosis de una porción del músculo cardíaco. Eso se produce cuando se obstruye o se tapa el flujo coronario, ¿verdad? De las arterias que tenemos en el corazón, que son 3, una alojada en la parte anterior del corazón, otra en la parte derecha y otra la circunfleja, que esas son las arterias del corazón. Y ¿por qué se llama infarto agudo del miocardio? Es simplemente que se obstruye el riego de la sangre y hace agudo es porque es súbitamente, eso no lo esperábamos, y completamente deja de percibir el oxígeno vital para este órgano y empieza por una cascada isquémica a hacer procesos que nos llevan a que ese músculo, ¿verdad?, cardíaco definitivamente si no recibe oxígeno puede morir esa parte del corazón y puede llevar después a complicaciones incluso fatales, cuáles son las arritmias y también insuficiencias cardíacas o incluso a fallecer. Casi que el tercio de los pacientes que presentan el infarto agudo al miocardio no logran llegar a recibir una atención médica en un hospital. Entonces es muy importante detectar tempranamente los síntomas que presentan estos pacientes para instaurar un tratamiento temprano. Yo traía unas diapositivas para explicarles el tema de esta noche. Vamos a solicitarle a nuestros compañeros en máster, ahí está la primera diapo que la doctora Velázquez muy amablemente ha preparado para que nuestros televidentes puedan comprender lo que es la gravedad y la importancia de esta enfermedad. Así es. Como es el infarto del corazón. Epidemiología, doctora. Sí, en primer lugar. ¿A quiénes nos afecta más? ¿Hombres, mujeres, edades? Bueno, ya el perfil epidemiológico ha cambiado con la vida que llevamos actualmente, pero para nuestros televidentes, decirles que es una verdadera emergencia médica. Las enfermedades cardiovasculares son un conjunto de trastornos del corazón y los vasos sanguíneos y es la principal causa de muerte en todo el mundo. Eso según los datos que arroja la Organización Mundial de la Salud. Solamente en Estados Unidos
fallecieron 6 millones de personas y es una de las principales causas de consultas a las emergencias de todos los hospitales. Según el Ministerio de Salud de nuestro país, en el 2010 fue la cuarta causa de muerte y para el 2017 era la sexta causa de muerte en mujeres y la séptima causa de muerte en hombres. Como les había mencionado la definición, pues se conoce como ataque al corazón y no es más que la muerte de una porción del músculo del corazón que se produce cuando hay una arteria de nuestro corazón se obstruye, ¿verdad? Porque se forma un trombo que más adelante explico cómo es que se da ese proceso. Siguiente. En esta lámina les traigo, esta es una imagen de una arteria de nuestro corazón. En las primeras etapas tenemos una arteria sana, que eso incluso se han visto estudios que ya incluso a temprana edad hay obstrucción o placas que se van formando de grasa. Las arterias tienen la particularidad que tienen 3 capas que envuelven estas arterias. La capa de en medio es la que lleva la sangre, los nutrientes, el oxígeno a todo nuestro cuerpo. La capa de en medio es donde se van acumulando, conforme pasa el tiempo, acúmulos de grasas, y esa con el tiempo se forma una placa de grasa que la vemos en las diapositivas medias, ¿verdad? De color amarillo, y después esa placa que conforme vamos a investigar los factores de riesgo para que se pueda romper esta placa, conforme va pasando el tiempo, esa se rompe y forma un coágulo, que es la parte roja que está en medio, ¿verdad? Que vemos en la diapositiva, y eso forma un coágulo o un trombo, ¿verdad? Que hace una oclusión total o una trombosis de estas arterias, y eso me va a producir primero en las etapas tempranas lo que es angina, o sea, el paciente va a tener dolor de pecho. Luego, cuando va avanzando en el tiempo, este dolor de pecho puede convertirse en una angina y después en una isquemia y en un infarto, culminar como en un infarto del miocardio. Siguiente. Como les mencionaba, ¿cuáles son los factores de riesgo para que yo pueda llegar a padecer de un infarto? En amarillo les vuelvo a enfatizar quizás las principales causas, ¿verdad?, que tenemos para este tipo de emergencias médicas es ser portador de una diabetes mellitus que no esté controlada, que tengamos aparte de esto problemas de colesterol alto, que si aunado a eso yo estoy fumando, o que si tengo una presión alta y no la he controlado, ese es un factor de riesgo, y todos estos que estamos mencionando se van sumando poco a poco, y con la sumatoria de todos estos puntos podemos llegar a padecer de un infarto. También la edad es muy importante. Se dice que ya incluso las nuevas guías mencionan que la edad de riesgo para que un hombre pueda padecer un infarto es arriba de 45 años. Esto ha cambiado con el tiempo, e incluso podemos observar pacientes muy jóvenes, tan jóvenes que hemos tenido pacientes hasta de 30 años, 35 años, que han presentado su primer evento de infarto del miocardio. Y en la mujer se presenta un poquito más tarde, 10 años más tarde, a los 55 años, y eso hay ciertos estudios que todavía no están concluyentes, pero que nuestras hormonas femeninas, ¿verdad?, nos protegen cuando tenemos nuestra edad fértil un poquito más que al hombre. Cuando pasamos a los 55 años y que ya no tenemos la protección de las hormonas femeninas y ya no vemos nuestra menstruación normal, entonces sí, nosotros nos igualamos a tener un riesgo de un infarto agudo al miocardio junto o similar a un hombre.
También el sexo masculino hay más riesgo de padecer, por lo que había explicado antes. Los antecedentes familiares son una parte bien importante. Si mi abuelo falleció de un infarto, si mi papá falleció de un infarto, si tengo un tío o una tía que tuvo un infarto, entonces ya se está investigando incluso que hay genes específicos, ya lo traemos genéticamente, ¿verdad? La línea de estos pacientes que van a padecer de lo que es un infarto. Y aunado a eso, si ya tuve un evento de un infarto previo, si no me cuido, si no sigo recomendaciones, si no cambio mi estilo de vida, puedo llegar a padecer de otro nuevo infarto. La obesidad, la vida sedentaria que llevamos actualmente es otro de los factores de riesgo para que nos vaya a dar un infarto. Y en personas jóvenes, el uso de drogas puede llegar también a dar infarto en personas jóvenes. También siempre relacionado a la hipertensión arterial, tenemos que detectar la presión arterial por medio de un estudio especial que se llama ecocardiograma o electrocardiograma, la presencia de hipertrofia ventricular izquierda. ¿Qué es esto? No es más para ver por esos dos métodos, medir las paredes del corazón y ver si están gruesas esas paredes del corazón, porque este es un factor de riesgo independiente para que podamos desarrollar un evento de infarto agudo al miocardio. Siguiente. Síntomas. Sí, los síntomas es bien importante. Muy importante. Muy importante, y por eso trajimos estas láminas para que nuestros televidentes pues puedan hacer tempranamente el diagnóstico con lo que son los síntomas. Primero vamos a hablar de 3 entidades independientes, lo que es una angina de pecho, lo que es una isquemia cardíaca y ya lo que es o lo que estamos ante la presencia de un infarto agudo del miocardio. En este momento, por ejemplo, la angina de pecho más o menos es un dolor a través del pecho, más o menos dura de 3 a 5 minutos. Esto está relacionado con el ejercicio. Aquella persona que dice que al hacer su actividad física, al hacer sus quehaceres de la casa, al subir gradas, al subir cuestas, ella presenta un dolor, ¿verdad? Que es centro torácico, atrás del esternón, opresivo, que también se acompaña de falta de aire, ¿verdad? En la lámina tenemos cómo se mira, hacen una opresión del lado izquierdo. A veces este dolor se puede también transmitir al brazo izquierdo, a la mandíbula, ¿verdad? Y se desencadena cuando estoy haciendo alguna actividad física y cede cuando yo dejo de hacer la actividad física y después hago reposo y se quita. Eso es lo que es una angina. Eso me dura más o menos de 3 a 5 minutos. Siguiente. Luego, cuando tenemos un paciente que tiene datos de isquemia, ¿verdad? Ese dolor puede ser de comienzo nuevo. Ya aquí el paciente, estando en reposo, le duele el pecho y va empeorando progresivamente y se hace más prolongado. Generalmente este dolor dura ya de 10 minutos a 20 minutos. Y ahorita aquí, ojo, ya no se da ese dolor con la actividad física del paciente, sino que puede estar en reposo y ya el paciente puede sentir ese dolor. Siguiente. Y ya cuando se culmina con un infarto, ese dolor es un dolor intenso, es un dolor que dura más de 20 minutos de duración, no se alivia con el reposo, no se alivia con dejar de hacer las cosas que estoy haciendo, no se alivia con medicamentos, porque a veces hay pacientes que han estado padeciendo de ese dolor por meses, por tiempo atrás, y les han medicado con un medicamento que se llama nitritos, y ni aún así con el medicamento se le quita el dolor, ¿verdad? Se acompaña también de náuseas, ¿verdad? El paciente se siente sudoroso, frío, pálido, ¿verdad? Esas son
síntomas que uno ve el paciente y lo ve o vemos a nuestro familiar, y eso nos tiene que alertar a nosotros de que estamos ante la presencia de un evento o una emergencia médica grave, y por eso hay que, lo principal, consultar al médico más cercano para la toma de un electrocardiograma que nos puede ayudar a hacer el diagnóstico. Siguiente. El diagnóstico de infarto agudo del miocardio. Sí, para hacer el diagnóstico tenemos que tener dos por lo menos de tres criterios que internacionalmente se conocen. El primero y el más importante es los síntomas del paciente, que al paciente le duele el pecho con las características que ya habíamos mencionado, luego que le vamos a aplicar en cualquier clínica, cualquier hospital, pueden encontrar un electrocardiograma, que es un aparato que es muy accesible, es muy rápido. La toma del electrocardiograma se tarda no más de 5 minutos y nos da una información importante, ¿verdad? Se le toma el electrocardiograma, y si vemos alteraciones que más adelante describimos de este electrocardiograma, hacemos el diagnóstico de un infarto. Aunado a eso, a veces hay infartos que todavía no hay cambios en el electrocardiograma, pero podemos tomar muestras de sangre y mandar unas muestras especiales que se llaman enzimas cardíacas, las cuales son las troponinas y la CKMB, ¿verdad? La creatinina fosfoquinasa, y esas las tienen disponibles en todos los laboratorios, ¿verdad?, de la zona oriental, de los hospitales nacionales, y algunos hospitales nacionales o del Seguro Social, y también los hospitales privados y los laboratorios privados de nuestra red. Y con eso hacemos el diagnóstico de un infarto. Vuelvo a recalcarle a los televidentes que lo más importante es acudir tempranamente a la evaluación con un médico general de confianza o el especialista para determinar si realmente se está padeciendo o no de un infarto. Siguiente. Aquí les traigo un poquito de historia. Aquí vemos, este es un trazo del electrocardiograma, ese es un electrocardiograma normal, y ahí a la par del electrocardiograma normal vemos la foto del primer aparato para tomar el electrocardiograma. Estos estamos hablando de los años 1920, y vemos que eran aparatos sumamente enormes, ¿verdad?, para la toma del electrocardiograma. Ahora tenemos la disposición de tener aparatos incluso hasta de bolsillo que pueden cuantificar la actividad eléctrica de nuestro corazón. Siguiente. Y pues siempre recordar al doctor William Einthoven, que fue un médico holandés que recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1924 por la invención del electrocardiógrafo. Él fue el primer investigador en crear, ¿verdad?, los procedimientos diagnósticos basados en electricidad y liberada por los órganos y los tejidos. Siguiente. Aquí tenemos los cambios que podemos presentar en los tres escenarios que habíamos hablado antes. Lo primero que es cuando me duele el pecho y tengo una isquemia, ¿verdad? Esos son los cambios que podemos encontrar en un electrocardiograma. Aquí vemos una isquemia subepicárdica. Lo que vemos es una inversión de esa onda T, ¿verdad?, que está marcado en el círculo, ¿verdad? Un paciente que tiene un dolor y que tiene un dolor menos de 20 minutos, ¿verdad?, y que tenemos alteración de la onda T del lado invertido, la pancita invertida como está hacia abajo, ese paciente es un paciente que nos puede llegar a hacer un infarto agudo al miocardio, y hay que darle atención hospitalizándolo y darle todo el tratamiento adecuado. Ojo, en este paciente el daño puede ser reversible, o sea que estamos, cuando identificamos este tipo de pacientes, tenemos que tratarlo inmediatamente para que no haya un daño que no se pueda revertir en el corazón. Siguiente.
Luego, la lesión en la siguiente lámina, este es un ejemplo siguiente de cómo se mira un infarto agudo al miocardio. Siguiendo la correlación de lo que estamos hablando, es un paciente, ya sea femenino, hombre o mujer, que tiene dolor de pecho de más de 20 minutos de duración, ¿verdad? Que ya vemos una onda, ya una elevación del segmento ST, hay cambios. Aquí hay que tratarlo inmediatamente para evitar lo que estamos viendo en este momento. Siguiente, una necrosis. Necrosis es que ese corazón ya se murió, ya esas ondas Q, ¿verdad? Que no es normal en el electrocardiograma, significa que ya hizo un daño irreversible a nuestro corazón y nos puede llevar a una gran morbimortalidad. Siguiente. Esos son los nuevos equipos, ¿verdad? Que tenemos. Son electrocardiogramas digitales que nos pueden hacer el diagnóstico de un infarto agudo al miocardio. Vemos cómo podemos detectar las alteraciones inmediatamente. Se toma la cama del paciente, no dura más de 5 a 10 minutos y está accesible en todos los hospitales nacionales y en todas las clínicas que toman este tipo de estudios. Algunos médicos internistas y todos los cardiólogos disponen de este tipo de aparatos para hacer el diagnóstico temprano y certero de un infarto con elevación del segmento ST. Siguiente. Otro de los estudios que hacemos nosotros en el gabinete de diagnóstico es el ecocardiograma, ¿verdad? Ese es uno de los pilares también del diagnóstico de todas las patologías del corazón. Aquí lo que vemos es directamente cómo se está moviendo el corazón por dentro, vemos las cavidades del corazón, vemos cómo está funcionando este corazón y vemos también cómo podemos detectar qué parte o qué arteria es la implicada, ¿verdad?, del infarto para dar el tratamiento temprano. En la imagen que tenemos nosotros los dos aparatos para hacer este tipo de estudios. Es un estudio que más o menos se tarda de 30 a 40 minutos y nos da una información completa acerca del corazón. Tenemos el HD15, que es el estacionario, tenemos un ecocardiograma portátil. Siguiente, les traigo también la nueva adquisición de nuestro gabinete. Es un equipo completamente nuevo que se realizó la fabricación en marzo de este año, ¿verdad? El Affinity 70, para hacer diagnóstico certero, ¿verdad? Y siempre continuar con la tecnología que nos puede ayudar a hacer un diagnóstico más temprano del corazón. Ahí en esta imagen vamos a ver todos los segmentos del corazón. Ese es se llama un mapa polar normal. Ahí vemos que todo está rojo. Eso significa que está muy bien la circulación del corazón y eso solamente los aparatos nuevos lo pueden realizar. A nivel de la zona oriental, nosotros contamos con esa tecnología, creo que somos los únicos en Oriente que podemos hacer esa tecnología. En Clinicor, doctora. En Clinicor, sí. Aquí en el Hospital de Especialidades. En el Hospital de Especialidades. ¿Y para qué me sirve esto? Este mapa polar, cuando viene un paciente en emergencia con dolor de pecho y yo le aplico esta técnica, más adelante, fíjense bien cómo está este mapa polar y en la siguiente diapositiva, cuando viene un paciente con dolor torácico y vemos este mapa polar, que vemos una disminución de la intensidad del rojo y que cae esa deformación, yo puedo decirle al cardiólogo que hace el cateterismo cardíaco específicamente que este paciente tiene un infarto, aunque no tenga incluso alteraciones del electrocardiograma, y se correlaciona al 100% con el cateterismo. Es decir, que si yo le aplico esta nueva técnica a los pacientes y está alterado en la zona que se mira oscuro, azul oscuro y pálido, ¿verdad? Ahí vemos específicamente dónde está la lesión en el cateterismo por la arteria circunfleja. Siguiente. Igualmente puedo hacer el diagnóstico cuando se trata de una arteria. Siguiente. La diapositiva siguiente, por favor. En la descendente anterior, si ustedes ven ahí específicamente está la lesión. Entonces,
son los nuevos aparatos que tenemos para diagnosticar tempranamente un infarto. Con este mapa polar yo le puedo decir al paciente, hay necesidad de un cateterismo urgente para evitar que se muera este músculo cardíaco. Siguiente. Ya entramos al tratamiento. Tenemos los diagnósticos. ¿Cómo se trata el infarto como una emergencia, doctor? Bueno, el tratamiento es hospitalario. No hay que perder tiempo, necesitamos que llegue el paciente lo más tempranamente al hospital, que sea revisado por un médico, que se le tome el electrocardiograma en los primeros 5 minutos, ¿verdad? Y lo importantísimo es la terapia de reperfusión. ¿Qué significa la terapia de reperfusión? Es ir, si el electrocardiograma documenta que tiene un infarto, que tiene una obstrucción de esa arteria, hay que ir a desobstruir, ¿verdad? Quitar ese trombo, quitar ese coágulo del corazón para poder volver a restablecer el flujo y que el corazón reciba oxígeno y que reciba todos los nutrientes para que ese músculo cardíaco no se muera, ¿verdad? Otros de los pilares del tratamiento de estos pacientes es la analgesia, ¿verdad? Hay que quitarles el dolor, colocarles el oxígeno si están con falta de oxígeno. La aspirina también es otro de los pilares para el tratamiento del infarto, también la anticoagulación y todos los demás tratamientos que se le dan en el ingreso hospitalario. Siguiente. Aquí les traigo un video de cómo es un cateterismo cardíaco. Lo que les decía, nosotros lo que vamos a hacer es a tratar la manera de ir a abrir esa arteria coronaria. ¿Cómo se hace este cateterismo cardíaco? Se hace en salas especiales que se llaman salas de hemodinámica. El paciente entra acostadito en una camilla y ahí un médico anestesiólogo le brinda una pseudoanalgesia, se le aplica anestesia local. Hay problema de máster, no está corriendo el video. Se le aplica. Ahí está. Entonces, vemos las contracciones, ¿no? Sí, el corazón está latiendo y identificamos que en la arteria, en este caso la arteria anterior, está sufriendo un infarto. ¿Qué significa? Está la lumen, ¿verdad? Va la sangre y vemos cómo esa placa de grasas va obstruyendo poco a poco el flujo de la sangre del corazón y vemos que llega un momento que se tapa. Entonces, como les mencionaba, el paciente está acostadito, se le pone anestesia local, se le pica con una agujita la arteria femoral y por ahí se introduce un catéter. Por eso se llama cateterismo, porque por ahí vamos a subir el catéter de plástico y vamos a llegar directamente al corazón, donde vamos a introducir un balón primero que va a ir a aplastar, se infla y va a ir a aplastar esa capa de grasa para que pueda circular la sangre. Y posteriormente vamos a introducir un stent coronario, ¿verdad? Que se llama así, es como una mallita metálica para que no se vuelva a tapar esa arteria coronaria. Entonces vemos cómo se infla y se deja puesta esa mallita metálica adentro de la arteria y con eso podemos asegurar que esa arteria no se nos va a volver a cerrar y que pueda fluir el paso de la sangre y así evitar que esa parte de ese corazón pueda fallecer. Siguiente. Luego les traigo unas fotos. Bueno, podemos hacer lo que ya les expliqué, tanto lo podemos hacer como cateterismo en los hospitales que tienen cateterismo, porque no todos los hospitales tienen salas de hemodinámica, lastimosamente, ¿verdad? Y también podemos ocupar fármacos que se introducen por la vena para ir a deshacer el coágulo. Siguiente. Aquí vemos cómo es una foto de un cateterismo cardíaco. Ahí vemos en la flechita de amarillo, vemos cómo hay esta arteria, que es la arteria derecha del corazón, vemos cómo hay una falta de paso a nivel del segmento proximal de esta arteria. Vemos como hay como una punta en lápice
que es la obstrucción de esa arteria. Vemos en la siguiente diapositiva cómo está inflándose el baloncito en la lesión siguiente, y vemos cómo después del cateterismo cardíaco esa arteria del corazón recupera su flujo normal. Vemos que ya se restaura el flujo y ya ese paciente, ya esa lesión que ya no pasaba el oxígeno, los nutrientes, ya queda completamente restaurado su oxígeno. Y les traigo cómo son los stents coronarios. Son esas mallitas metálicas, si ustedes ven, más o menos miden de 2 milímetros hasta 10 o 20 milímetros. Lo puedo sostener en la palma de mi mano y eso se introduce a la arteria del corazón. Bueno, eso es lo que les traía. Vamos a ir a nuestro segundo corto comercial. Ya la doctora, pues muy amablemente con estas imágenes, ha explicado lo que es la parte más importante, desde lo definición, causa, frecuentes, epidemiología, diagnóstico, tratamiento y por supuesto lo último que se está haciendo aquí en la ciudad de San Miguel en el Hospital de Especialidad de Nuestra Señora de la Paz, lo que se conoce también como Clinicor en la clínica de la doctora Leili Claribel Velázquez. Vamos a ir a nuestro segundo corte. Cuando regresemos seguimos con el tema y habilitamos las líneas telefónicas. No nos cambie y ya volvemos.